Buenas tardes, les voy a exponer qué es un circuito combinacional. Como su nombre lo sugiere, es un circuito cuya salida depende solamente de la combinación de sus entradas en el momento en que está realizando la medida de la salida. La salida F o salida final varía entre algunas de las entradas A o B o las dos a la vez. Los circuitos de lógica combinacional son hechos a partir de las compuertas básicas, que son la AND, la OR y la NOT. También pueden ser constituidos por las compuertas NAND, NOR y XOR, que son la combinación de las tres compuertas básicas. La operación de los circuitos combinacionales se entiende escribiendo en las ecuaciones y sus perspectivas tablas de verdad. Los tipos de circuitos combinacionales son dos, que se dividen en dos grupos, que son los sistemas unifuncionales y los sistemas multifuncionales. Los sistemas unifuncionales tienen una sola salida y los multifuncionales tienen múltiples funciones de salida. También, según su densidad de integración o el número de transistores o puertas lógicas, pueden darse de diversos tipos de circuitos combinacionales, como son los circuitos SSI, que son los circuitos de baja escala de integración y contienen hasta 10 puertas lógicas o 100 transistores. En este nivel se tienen con puertas lógicas como NAND, NOR, AND, OR y XOR. En diversos circuitos integrados se alcanzan memorias de 1 bit y sumadores completos de 1 bit, entre otros. Los circuitos MSI, que son los multifuncionales, son circuitos de medida de escala de integración y se tienen entre 10 y 100 puertas lógicas o de 100 a 1000 transistores. En este tipo de circuitos se pueden clasificar según las funciones que se cumplen dentro de los sistemas digitales en los siguientes tipos, que son los de comunicación y los aritméticos. Los de comunicación transmiten, modifican información, como los codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores. Y los aritméticos son los que operan con los datos binarios, que procesan como los sumadores, sumisumadores, los comparadores y los restadores. Los codificadores son dispositivos que transforman una señal expresada en el código humano a código binario, y el cual se denominará completo si las entradas son iguales a 2 elevado a la cantidad de salidas, incompleto si las entradas son menores a dicha cantidad. Por otra parte, el codificador puede ser de dos tipos, con prioridad y sin prioridad. En el primer caso será capaz de entender varias entradas simultáneas y determinar el criterio de prioridad a una señal u otra, mientras que al ser sin prioridad solo aceptará una entrada a la vez. Los decodificadores son la función inversa de un codificador, las cuales disponen de n entradas y 2 n salidas, y que entendiendo a su salida pueden ser activos a nivel alto o activos a nivel bajo, que a nivel alto serían en 1 y a nivel bajo serían 0. La mayoría de los decodificadores integran un dispositivo de control mediante una entrada inhabilitada o habilitada, en la cual puede estar activa cualquiera de los dos niveles, en cual es el caso de no tener lugar, no permitirá la activación del decodificador. Por otra parte, los decodificadores pueden dividirse en dos tipos: excitadores, para que los excitadores son un tipo que son los que a partir de las diferentes entradas posibles se activa más de una salida, siendo estas salidas capaces de dar suficiente corriente para atacar los de la misma familia y los otros dispositivos como displays, lámparas, relés, transductores, entre otros. Por otra parte, los no excitadores son un tipo de decodificador cuyas salidas solo pueden acoplarse a distintos circuitos digitales de la misma familia, ya que dan una corriente muy pequeña, incapaz de activar algún otro componente. Los multiplexores
son equivalentes a un interruptor mecánico giratorio de varias posiciones, el cual permite dirigir información binaria procedente de diversas fuentes a una única línea de salida para ser transmitida a la vez de ella a un distinto común. Los demultiplexores son circuitos que se realizan la función opuesta de un multiplexor, es decir, tiene una única entrada de datos n y entradas de selección y número de salidas menor a 2 elevado al número de entradas de selección, de modo que según se introduzca a una u una u otra combinación por las entradas de selección, se conseguirá comunicar la entrada de datos con la salida seleccionada. Los indicadores numéricos o displays son los medidores que se pueden emplear de forma muy flexible en la industria de investigación, así como en las aplicaciones menores. Los indicadores digitales pueden resolver una amplia variedad de trabajos de medición. Los indicadores digitales permiten visualizar parámetros como temperatura, humedad del aire, vibración, señales normalizadas, etc. Los dispositivos lógicos programables se requieren por un usuario que... Un dispositivo programable por el usuario es aquel que contiene una arquitectura general predeterminada en el que el usuario puede programar el distinto final del dispositivo empleando un conjunto de herramientas de desarrollo. Las arquitecturas generales pueden variar, pero normalmente se consisten una u otras matrices de compuertas AND y OR para implementar las funciones lógicas. Muchos dispositivos también contienen combinaciones de flip-flops y latches que pueden usarse como elementos de almacenaje para entrada y salida del dispositivo. Los dispositivos más complejos contienen macrocélulas. Las macrocélulas son las que permiten al usuario configurar el tipo de entrada y salida necesarias en el diseño. El lenguaje VHDL es un lenguaje de descripción de circuitos electrónicos digitales que se utiliza en distintos niveles de abstracción. El significado de las siglas VHDL es: el VHDL permite acelerar el proceso de diseño. VHDL no es un lenguaje de programación, por ello conocer su sintaxis no implica necesariamente saber diseñar con él. El VHDL es un lenguaje de descripción de hardware que permite describir circuitos síncronos y asíncronos. Un circuito de conmutación secuencial se define como un circuito divaluado en el cual la salida en cualquier instante depende de las entradas o dicho instante y de la historia pasada o secuencial de entradas. Sistemas síncronos. La sincronización depende exclusivamente de los retrasos lógicos combinacional sin necesidad de ninguna señal externa del sistema. Los sistemas síncronos, la sincronización depende exclusivamente de una señal externa al sistema, conocida generalmente como señal de reloj. Esa señal de reloj controlará el comportamiento de los elementos de memoria. Un temporizador es un aparato con el que podemos regular la conexión o desconexión de un circuito electrónico después de que se ha programado un tiempo. El elemento fundamental del temporizador es un contador binario encargado de medir los pulsos suministrados por algún circuito oscilador con una base de tiempo estable y conocida. El tiempo es determinado por una actividad o proceso que necesite controlar. El dispositivo 551 es un circuito integrado muy estable cuya función primordial es la de producir pulsos de temporización con una precisión y que además pueda funcionar como oscilador. Sus características más destacables son temporización desde microsegundos hasta horas. Modos de funcionamiento son dos, que son monestables y estables. Sus aplicaciones es temporizador, oscilador, divisor de frecuencia, modulador de frecuencia, generador de señales triangulares. Un biestable flip-flop en inglés es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones.
Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. El flip-flop JK es el más versátil de los flip-flop básicos. Tiene el carácter de seguimiento de entrada del flip-flop D sincronizado, pero tiene dos entradas etiquetadas tradicionalmente con J y K. Si J y K son diferentes, la salida Q toma el valor de J en el siguiente borde del reloj. Las entradas etiquetan J y K en honor del inventor del dispositivo Jack Kilby. El flip-flop tipo D sigue a la entrada haciendo transición que coinciden con la de la entrada. El término D significa dato. Este flip-flop almacena el valor que está en la línea de datos. Se puede considerar como una celda básica de memoria. Un flip-flop D se puede hacer con un flip-flop set reset, uniendo la salida set estado alto con la salida reset estado bajo a través de un inversor. El flip-flop T conmutación cambia la salida con cada borde de pulso del clock, dando una salida que tiene la mitad de frecuencia de la señal de entrada en T. Es de utilidad en la construcción de controladores binarios, divisores de frecuencia y dispositivos de sumas binarias en general. Tema 6.3.5 Maestro o esclavo. Los flip-flop maestro y esclavo son construidos a partir de dos flip-flop. Uno sirve como maestro y el otro sirve como esclavo. Durante la subida de pulsos del reloj se habilita el maestro y se deshabilita el esclavo a través de la compuerta NOT puesta a la entrada del clock del segundo flip-flop, o sea el esclavo. Los datos de entrada se transmiten a la salida del flip-flop maestro. Cuando el pulso baja nuevamente a 0, se deshabilita el maestro y se habilita el esclavo. Entonces el esclavo pasa a ser al mismo estado que el maestro y así viceversamente. Diagramas y ecuaciones de estados. Para esto tenemos un ejemplo en donde tenemos lo que es un sensor de presencia y dos sensores de límites llamados S0 y S2. Nuestro sensor S1 sería el sensor de presencia y M sería nuestro motor. Bueno, aquí tenemos lo que es la tabla de estado y de salida con respecto a lo que es el motor. Tenemos lo que es la salida Q su índice B y Q su índice A. Donde Q su índice B estaría dado por que el motor se mueve al sentido de izquierda o abre la puerta, y Q su índice A, el motor está cerrando la puerta. Bueno, en el primer estado tenemos que el motor está inmovible, no pasa nada. Dentro del segundo estado, que es E1, tenemos que el motor está abriendo la puerta. Y en el tercer estado, que es estado 2, tenemos que el motor está cerrando la puerta. No existe un estado 4, ¿por qué? Porque cuando tengamos las dos salidas en altos, el motor estaría forzándose, o sea, no se movería, dado que se movería en los dos sentidos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que para pasar del estado 0 al estado 1, la única forma que podría ser es que esté activo el sensor 0, esté activo el sensor 1 y esté desactivo el sensor 2. Recordemos que el sensor 0 es el sensor en donde indica que la puerta está cerrada. El sensor 1 es el que tiene presencia y el sensor 2 es cuando la puerta está abierta. Por lo tanto, para que la puerta pueda abrir y pasar al estado 1, necesitamos que esté S1, S0 activos y S2 esté desactivos. También para pasar del estado 0 al estado 2, necesitamos que el sensor 0 esté desactivo, el sensor 1 también esté desactivo y el sensor 2 esté activado. Eso quiere decir que no hay una persona, que la puerta esté abierta. Para pasar del estado 2 al estado 0, lo único que tenemos que tener es que el sensor 0 esté activado. Con eso haríamos que el estado pasara del estado 2 al estado 0. De igual manera, si queremos que del estado 1 pase al estado 0, bastaría solamente con S2 para poder lograr eso. Bueno, y si queremos que pase del estado 2 al estado 1, bastaría solamente con tener a S1 activo. Eso quiere decir que si una persona llega en el momento donde la puerta está cerrando y S1 está activo, haría que pasara otra vez la puerta
a abrirla y con eso no interrumpir la entrada de la persona. Bueno, para llegar a la ecuación, con esta tabla llegamos a lo que es esta parte de aquí, que es la ecuación de salida de QB. Y para la QA tenemos esta ecuación sacándola de aquí. Circuitos síncronos y asíncronos. Bueno, las células básicas de los circuitos secuenciales son los biestables, los cuales pueden ser asíncronos, que no dependen de la señal de salida de un reloj, y los síncronos, que dependen forzosamente de un reloj para poder tener esa sintonización. Los circuitos secuenciales básicos. Las puertas lógicas y circuitos creados con ellas constituyen la lógica combinacional, llamada así porque la salida únicamente depende de la combinación de varias entradas que haya. En este tenemos aún lo que es un mini estable es SR-NOR, que es uno de los circuitos básicos. El diestable SR-NAND. Dependiendo de este tipo de entradas y salidas, los registros de desplazamiento se clasifican como serie-serie, paralelo-serie. En el serie solo la entrada del primer flip-flop y la salida del último son accesibles externamente. Se emplean como líneas de retardo digitales y tareas de sincronización. En los paralelos serie son accesibles a entradas de todos los flip-flops, pero solo la salida del último. Normalmente también existe una entrada serie, que solo altera el contenido del primer flip-flop, pudiendo funcionar como los grupos anteriores. Y este tipo y el siguiente se emplean para convertir datos de paralelo serie y viceversa. Un controlador es un circuito en el cual sus salidas siguen en una secuencia fija, que cuando acaba de volver a empezar, o circuitos que reciben sus entradas en forma serial ordenados en distintos intervalos de tiempo. Los puntos de entrada pueden ser pulsos de reloj u originarse en una fuente externa, y pueden ocurrir a intervalos de tiempo fijos o aleatorios. Existe una gran cantidad de controladores con diferentes características y su funcionamiento, las cuales se pueden identificar por las funciones de sus entradas. Tema memorias. En este ejemplo, desde la parte de abajo, una vez que la salida se pone en 1, por la realimentación que existe con la entrada, no hay manera de que la salida siga respondiendo a la entrada A. Esto esconde una cierta capacidad de memorizar un evento, ya que a diferencia de los circuitos combinatorios, no encontramos con uno de este tipo de secuencia. Aquí la salida no solo depende de la entrada, sino de los demás estados previos. Como tenemos esta gráfica en donde vemos que la entrada A puede cambiar diferentes veces de valores, pero la entrada B va a ser igual a C por esta realimentación, en donde vemos que va a estar clavado. Esta parte de aquí es la parte que se le conoce como memoria. 4.7 Circuitos lógicos programables. Los controladores lógicos programables son máquinas secuenciales que ejecutan correctamente las instrucciones indicadas en el programa de usuario, almacenando en su memoria, generando unas órdenes o señales de mando a partir de las señales de entrada leídas de la planta. Al detectar cambios en las señales, el autómata relaciona según el programa hasta obtener las órdenes de salida necesarias. A esta secuencia se ejecuta continuamente para conseguir el control actualizado del proceso. Es para lo que sirven los circuitos lógicos programables.